Yo venía inspirada y me sacó. Le estaba explicando, chicas. Ok, como siempre, ¿verdad? Ok, continuamos. Les explicaba, ok, tenemos un número, si se fijan en el diccionario, esas son las palabras que nosotros tenemos establecidas en nuestra lingüística, vamos a decir, en nuestra lengua. Pero nos explica en este punto, tu lengua es finita, tu lengua tiene tantas palabras, nada más. Hasta aquí son tus palabras. Pero para crear un número de oraciones, o sea, eres infinito. Por ejemplo, cuando nos decía, no sé si a ustedes les tocó que les escucharan en español en la primaria, van a poner la siguiente oración. Ok, ustedes se van a imaginar alguna respuesta. La niña juega. Ok, y después nos ponen unos puntitos. Vas a hacer 20 donde la niña juega y vas a poner los otras 20 continuaciones. Y de repente decimos, ay, a ver, ¿por qué? Porque te está poniendo a pensar y a darte cuenta que puedes crear de manera infinita, no 20, sino hasta 100 oraciones o las que sean, porque tenemos muchísimas palabras de las cuales podemos combinar. Entonces, la niña juega en el patio, luego la segunda, la niña juega en su cuarto, la niña juega con su muñeca, la niña juega no sé, bebe leche, ¿no? Que jugábamos. La niña juega con el balón, ¿no? La niña juega con su computadora, la niña juega con... Y haces las 20, y es más, hasta te quedas como que, ah, ya acabé, bien rápido. Por eso los maestros nos decían, hagan 20, y hacemos 20 y rápido, ¿no? Y ella estaba viendo a la maestra cómo tú en esta parte de la sintaxis acomodas. La sintaxis es esto, la niña juega y todo su complemento que ya vimos. Esto es posible porque el sistema de reglas que constituye la gramática cuenta con la propiedad de la recursividad, que lo vamos a ver con Nanchovsky en la tercera unidad, en la siguiente unidad que sigue, que permite crear un número infinito de oraciones a partir del número finito de reglas, lo que les decía. Entre las tareas de los gramáticos, ella explicar por qué una oración es posible en una lengua, pero a veces resulta más interesante determinar por qué una oración es agramatical, lo que ayuda a entender las reglas gramaticales de una lengua. Entonces, volvemos a lo mismo. Los gramáticos, que son quienes estudian acerca de cómo se escribe y se pronuncia correctamente las palabras, que tengan esa lógica, le decimos cohesión y coherencia. Cohesión viene siendo la lógica, no, cohesión viene siendo el enlace de las palabras y coherencia es la lógica. Entonces, ¿por qué es más interesante determinar una oración agramatical? Porque nos damos cuenta que en las agramaticales es el error que comúnmente realizamos. Sí, es interesante saber por qué un niño te dice, el niña, a ver, ¿por qué? ¿De quién te dijo que se dice el niña? ¿Por qué escribes el niña? Es incorrecto. Ahora, interesante porque tú como docente tienes la oportunidad de corregir esa parte en donde el pequeño se equivoca. La sintaxis tiene como unidad mínima de análisis la palabra y como unidad máxima la oración. Y es el nivel de análisis gramatical. Entonces, bueno, la sintaxis se encarga, tiene su parte mínima de cómo se escribe cada palabra, se voy a poner aquí fosforescente, y la unidad máxima, la oración. Cómo tú, todas esas palabritas pequeñas, las unes para crear algo, para explicar algo en una oración. Ejemplo, el perro café ladra mucho. Esto quiere decir que se expresa de manera más clara la oración. ¿Por qué? El, acuérdense que es un artículo. Perro viene siendo el sustantivo. Café verde. Verbo, perdón. Ladra. No, café, perdón, es el adverbio. Ay, ya me ando confundiendo. Yo dije, ándale, ladra es el verbo y mucho viene siendo el complemento indirecto, que es lo que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Si yo solamente pongo perro, quito esto, imagínense, quito esto, el perro café mucho, no te entiendo qué dices.
Perro, café mucho, tampoco te entiendo qué dices. El café mucho, tampoco te entiendo. Ahora si pongo mucho, el perro, café ladra, pues todavía es como un poquito entendible. Entonces se encarga de crear oraciones, frases y demás, con la unión de los elementos de la gramática y la morfología. Siempre van a estar de la mano esta parte, la gramática, tanto fonéticamente, tanto hablado como escrito, como podemos ver, como en la estructura de las letras de las palabras. ¿De acuerdo, chicas? ¿Sí quedó claro o la revolví más? ¿Todo bien? ¿Ita, todo bien? Sí, maestra. Todo bien, 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 bien. Muy bien. Entonces vuelvo a repetir porque ya vamos a terminar. ¿La sintaxis qué es? Bueno, la sintaxis se encarga de la correcta, nos dice aquí, la creación correcta de frases, oraciones y demás. Como les decía en un principio, aquí en la primera diapositiva de ella, estudia el modo correcto en que se escriben las palabras y las oraciones. Si yo escribo mal, como vemos en el ejemplo de mañana, va a haber comida que les puse ver con V. Si yo escribo mal, va a haber un mal entendimiento. Se va a complementar con la semántica y no vamos a entender. Entonces, muchas veces, cuando escribimos un mensaje de texto en el celular, que decimos, no, y luego ya, mañana, dice, pues no, o sí, o qué pasa. Y empieza esa confusión. Es que tú me dijiste, Ita, que esto, Ita, no, es que yo, no, pues es que no, yo lo entendí así. Por eso a veces dicen, la coma, así es la unidad mínima del lenguaje que determina una pausita y te indica qué hacer. Lo mismo la sintaxis. Si yo no pongo correctamente la palabra de el perro, esto, lo otro, o la niña juega, o pongo, lo, niña, jugáis, pues vas a decir, no te entiendo. O el niña, juegáis, pues tampoco te entiendo. O sea, hay una combinación. Y determina mucho, chicas, lo que nos dice aquí. Tiene comunidad mínima la palabra. Cada palabra que estés dando, por ejemplo, si yo les digo ahorita el sintaxis, pues se escucha mal. La sintaxis, porque es femenino. Y la unidad máxima, la oración. La sintaxis se encarga de la correcta escritura y el correcta habla de las palabras. Un ejemplo, como análisis gramatical, nos dice, ese es su análisis gramatical. Análisis gramatical es, por ejemplo, lo que les estoy diciendo. La sintaxis estudia la correcta escritura de las palabras en una oración o en una frase. ¿Qué es lo que entienden ustedes con esto que les estoy diciendo? ¿Qué entiendes tú, Fernanda, lo que te estoy explicando ahorita? Que pues para poder formar una frase necesitamos utilizar la sintaxis que te ayuda a acomodarla de tal forma que sea entendible para todos y no hablas como incoherencias. Así es, muchas gracias. Entonces, bueno, en la sintaxis también viene la parte, chicas, vuelvo a repetir, pues viene siendo lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que era el sustantivo, el verbo, viene lo que es la conjunción, preposición, artículo, adjetivo, el adjetivo calificativo, los adverbios, etcétera. Por eso nos decían en la escuela, a ver, chicas, van a hacer 10 oraciones, de rojo me van a poner el sujeto, de verde el verbo y de azul el predicado. ¿Se acuerdan que nos ponían eso que decías, porque el mismo color? Y decía el maestro, para indicarte, o en el examen, ¿no? Que decían, en el examen de español, subraya de rojo el sustantivo, subraya de azul la conjunción, subraya de morado las preposiciones en esta siguiente oración, subraya de amarillo el artículo. Te ponían diferentes colores.
para que tú identificaras cada uno de estas clasificaciones, que se le llama clasificación gramatical a esta parte, y tú poder entender en dónde se colocaba cada uno de ellos. Esa era la función. Si de repente yo me equivocaba y ponía el verbo de color que no correspondía, me decía la maestra, estás mal. Fíjate las indicaciones. El sustantivo ubícalo dónde está. O el sujeto, verbo y predicado. Y de repente nos ponían primero el predicado y luego, o el verbo al principio y dice, léelo y divide cómo es. ¿Está correcto o está incorrecto? Sí, maestra, ok. Y también los juegos que nos ponía de adivinanzas, como tipo adivinanzas, ¿no? De rompecabezas de palabras. Descubre la oración de este rompecabezas. Y hay un montón de palabras sueltas y tenías que acomodar la oración para que quedara congruente y pudieras entender correctamente qué te estaba dando la oración. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que esos ejercicios son parte de la sintaxis, que la función es que nosotros podamos identificar cómo acomodar correctamente cada palabra en qué lugar para que pueda tener su semántica, que es el significado, y su concordancia, como habíamos dicho anteriormente. Prosodia. Esto está bien fácil, la prosodia, chicas. Es la parte de la gramática que enseña a pronunciar bien las palabras. Será entonces al estudio de los elementos que son propiedades de unidades articulatorias superiores del habla. La prosodia yo la entiendo así. ¿Qué es prosodia? Es la correcta pronunciación de las palabras. La correcta pronunciación de las palabras. Quédense con eso. ¿Cómo pronunciar correctamente? Prosodia igual a pronunciar. La prosodia tiene por objeto un dominio muy amplio que comprende el estudio de diversos fenómenos asociados al acento. Pueden ponerle una llavecita, el acento, al ritmo y a la entonación, así como sus manifestaciones físicas producto de variables de la duración, la frecuencia y la intensidad. Sí, es como cuando tú das una clase y dicen algunos chicos, bueno, a mí también me tocaba, ¿no? Que llegaba el maestro y, buenos días, muchachas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Así, bien bajito. Y tú, ay, o no escucho bien, o la maestra no tiene, y llega con una flojera. Y les voy a explicar. Y dices, ay, jole, me voy a dormir. Y empieza como la media hora, como, le digo a los chicos, como cuando vamos a misa y de repente, durmiéndote en clase. Ajá, le cuento lo mismo. La prosodia te invita a esto. A ver, muchachos, vamos a aprender el día de hoy. Es que no me estoy bien gritona, pero la maestra te tiene así, activa, activa. La prosodia es cómo pronuncias correctamente el acento. La palabra, como les decía, revolución. ¿Cómo se escucha la palabra revolución? La palabra mamá con acento. Y si le quito va a decir mamá. A ver, chicos, mañana va a haber cita y van a invitar a sus mamás a que vengan aquí. ¿Qué? Y imagínense que... Y por favor, mañana va a ser el día del Papa y vénganse, por favor. Entonces, el día del Papa, pues va a venir el de la iglesia, ¿ok? Aunque se escuche que estén riéndose, es cierto, o sea, el acento muy importante, ¿no? Inclusive hasta cuando escribes un recado a los que te den clases o a la compañera Ita que recete una medicina o haga algo, pongan ahí sus anotaciones, sus recomendaciones, que esté bien el acento, porque de repente, imagínate, pues va a ser un examen para la mamá fulana de tal. Va a ser un examen mamario, pues, un examen de seno. Y pues para la mamá fulana de tal, para la mamá fulanita. Entonces, importante, el ritmo, cómo tú expresas el ritmo en cada pronunciación, en cada palabra que estés dando, y la entonación, como les decía, si yo llego y, les voy a platicar, y que no sé qué, hasta con flojera, pero la mamá, el papá, y hace, ay, no, ya me estoy durmiendo, maestra. Y de repente ya Marisol, que tiene sueño, Marisol ya va a estar en plena clase, ay, dormida, con la almohada a un lado. Sí, sígale, maestro, sígale, no le entiendo. Y en el examen reprobados, porque nadie, es que no le entendí. ¿Por qué? Pues porque no se escucha. Entonces, la duración y la intensidad, recuerden mucho eso. A los niños, sobre todo, ya a todo el mundo le gusta que les hable bien, fuerte, claro, y que no se me duerman y que si se me están aburriendo, a ver, niños, levántense, vamos a jugar, y enérgicamente para que puedan tener toda esta cuestión. ¿Ok? Continuamos.
Podemos definir entonces como el estudio de los hechos fonológicos no segmentales que contribuyen a organizar tanto el léxico como la sintaxis. Los elementos prosódicos son los siguientes, otra vez, el acento, la sílaba, o sea, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. ¿Se acuerdan de eso de la primaria? Bueno, el acento es parte del elemento principal. El volumen e intensidad, la entonación, el ritmo, el tono, la melodía, porque a veces confundimos la melodía. La melodía son las variaciones del tono en el tiempo. Es un elemento suprasegmental que se manifiesta en el nivel del enunciado. La melodía. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han visto los cuentacuentos. ¿Los han escuchado? ¿Los han visto, chicas? ¿O una obra de títeres? Bueno, antes nos decían pues que cuando leías que le dieras como la forma de lo que estabas leyendo, si pregunta, admiración, suspenso, no sé, lo que fueras leyendo, le dieras como ese tipo de entonación o no sé cómo explicarlo, pues Así que es. sea a lo mejor la melodía, pues, a lo que nos dice. Por ejemplo, si les pongo una pregunta, pues como dice la compañera, me acuerdo que decían en la interrogación y exclamación, ¿verdad? Que sea, fíjate cómo dice, ¿por qué no iremos mañana a la fiesta? Hasta el tonito, ¿no? No, ¿por qué mañana no iremos a la fiesta? Y ahora, pues, en exclamativo es, ¿por qué no iremos a la fiesta? Como enojados. Entonces, de acuerdo que nos decían los maestros, en la terminación de la oración, cuando termine con el signo de interrogación, que es el de pregunta, que comúnmente decimos, dale esa melodía, ese tono, que se escuche la diferencia de lo que estás leyendo. Inclusive si ustedes ven videos de cuentacuentos o de obras de teatro, cómo empieza el narrador, si lo han visto, ¿no? Cómo son los narradores de cuentos. La voz. Y en un día, o la radionovela, no sé si han escuchado radionovelas, cómo es el narrador, ¿no? La voz enérgica, fuerte, que de repente, y de repente llega Ita y se encuentra en la puerta y llega Fernanda. O sea, hasta el tono de voz, caray. O las canciones de Cricri. Las de Cricri sí las han escuchado, ¿verdad? Todos hemos escuchado a Cricri. ¿Cómo cantan? El de la patita, ¿no? Que le dice la patita y le empieza a cantar. Y que dice, llega a su casa y le pregunta al marido, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Algo así, la vocecita. ¿Y qué? ¿Y qué le dice la patita? Coman mosquitos, ¿no? O sea, está curiosa la canción. Si ven el tono, cómo cambia y te da esa interpretación aunque no estés viéndolo físicamente. ¿Por qué? Porque estás escuchando, está enojada la patita. ¿Por qué? Porque ella trabaja, ya hace y pone, y solamente comen y se comete los mosquitos porque no hay comida. Entonces, esa cuestión tiene mucho que ver con la melodía. También la velocidad de la elocución. Los números de elementos fónicos, sonidos y pausas, también muy importante, que se pronuncian en una unidad de tiempo determinada. Se expresa como el número de segmentos, sílabas. Palabras producidas por una unidad de tiempo, segundos o minutos. Por ejemplo, cuando nos ponen a leer, y yo les digo, a ver chicos, me mandan una tarea y no tiene comas. Entonces dicen, es que maestra, yo no uso mucho la coma ni el punto y coma. Ok, como en redacción del cuatro pasado. Léeme esta oración y yo le quité las comas a propósito. Léeme la oración sin pausar. Y entonces, no, ya de repente me estoy ahogando, maestra. Entonces, fíjate que la coma te da esa pausa, esa velocidad. Como nos dice aquí la primera donde dice el tono. El tono es, el tono musical de la voz representa en el oído la percepción de la frecuencia acústica. Es la mayor o menor altura de un sonido que lo distingue de cualquier otro. Si se fijan, esta pausa te está dando tiempo de pensar y de analizar lo que te está diciendo, pero cómo va cambiando la velocidad. Si no tuviera imagínense, a ver, vamos a pedirle a alguien que nos lea sin las comas. Le vamos a pedir a Ita. Vamos a agarrar a Ita para ver. ¿Qué tal, Ita? Vamos a leer, me vas a leer lo que es la melodía, pero sin el punto. Vamos a ver qué tanto nos aguanta la respiración. Muy bien.
Variaciones del tono en el tiempo, la melodía es el elemento suprasegmental que se manifiesta en el nivel del enunciado. ¿Cómo lo escuchaste tú? No, pues es que sí son buenas las pausas. O Como que sea, te estás ahogando le y... tiene que dar como sí, es una oración corta, porque si Ajá. fuera algo más largo, pues Como pudieras la de así abajo. como que hacer toda la oración. Ajá, completa. Pero se escuchó como que desde el momento que te dije, sin el punto, se escuchó como muy correteado, digámoslo así, ¿no? Como muy veloz. Variaciones de todo el tiempo, la melodía es un elemento supermental que se manifiesta en el nivel del enunciado. Y dices, ¿qué? Y de repente hay personas que no hacen esta pausa del punto, de la coma, del punto y coma, y cuando tú lees un texto, hagan de cuenta que es lo mismo. Yo leo y digo, es el tono de la melodía presenta, no te entiendo qué me estás tratando de explicar. ¿Por qué? Porque estás leyendo de una velocidad más rápida. Esa elocución se está perdiendo. Me estoy yendo a otro lado. Ya no supe ni qué me está explicando el alumno. Entonces, muy importante, como nos dice aquí, la velocidad de elocución, esos sonidos y esas pausas. Las pausas son los puntos, comas, punto y coma, el guión, lo que ustedes consideren como signos que se pronuncian en una unidad de tiempo determinados, en tu oración, en tu texto o en tu palabra. Imagínense que yo le diga, chicas, vamos a ver, no, pues la melodía, esto, la presentación, la prosodia, bla, bla. Terminamos la clase en 5 minutos. Van a decir, ¿qué? No entendí nada. Nos vemos la próxima semana. Como si me estuvieran pagando por rápido, ¿no? O como que la maestra le están quemando los frijoles o otra cosa. Entonces, en la velocidad, tener mucho en cuenta esta parte en la prosodia. Si no cuidamos estos puntos que estamos viendo, pues no va a haber, ahora sí que es una pronunciación correcta, ¿ok? Terminamos con prosodia, chicas. La prosodia, entonces, es la correcta pronunciación de las palabras, ¿de acuerdo? En ello que conlleva, chicas, los siguientes elementos. El acento, ya vimos lo de la papa y el papá. La velocidad, el volumen, la entonación, el ritmo, el tono y la melodía. ¿De acuerdo? También si yo vengo y como les decía, y miren muchachas que yo, y que, ay no, maestro, como yo los chicos, como cuando uno va a misa y el padre, hay padres muy enérgicos. No sé si les ha tocado un padre que te da un sermón y te explica también el sermón que te quedas, ay, reflexioné, porque aplican todas estas técnicas. Pero si está el padre, no, pues fíjense que esto, que lo otro, y el tono de voz bajito, y que crees que se le entiende y todos, como que de repente empiezas a voltear a ver a los demás, como que ves el piso, ves arriba. ¿Por qué? Porque te pierdes y ya no existe esa correcta información hacia nosotros. ¿Dudas que tengan de prosodia, chicas? Con toda la confianza del mundo pueden preguntar. Y bueno, finalizamos con una de las, como digo, la pesadilla de la redacción, la pesadilla de la lectura y todo, la ortografía. Ahora sí vamos a ver qué diferencia hay entre gramática y ortografía, ¿de acuerdo? La ortografía es uno de los componentes del lenguaje escrito, ni el único ni el más importante desde un punto de vista estrictamente lingüístico. Por lo tanto, conviene situar este aspecto del aprendizaje en un marco más general, de modo que se identifique aprender a escribir con educación ortográfica y para que no se juzgue un escrito únicamente por el dominio de las convenciones gráficas. Entonces, la ortografía, ¿qué significa, chicas? Si la prosodia es la pronunciación correcta de las palabras, la ortografía, ¿qué viene siendo? La forma de escribir correctamente bien. La escritura correcta, exactamente. La escritura correcta. Si se fijan qué diferencia hay, muy grande. Fíjense, aquí ya me comí una R. Ya está mal correctamente escrito. Entonces ahí tengo mal. Ya le pongo la doble R, ya se escucha bien. La prosodia es la correcta pronunciación. La ortografía es la correcta escritura. Es de las letras. Solamente de las letras. Mientras que la gramática, ¿qué nos decía la gramática? Es tanto oral como escrito. Acuérdense esa gran diferencia. Por eso les decía,
yo pensaba que gramática y ortografía era lo mismo. No, de eso no sabe, no, ¿cómo? Uno es escrito y oral, sí, pero la ortografía es tu escritura correcta. ¿Correcta en qué se refiere, chicos? Ahorita vamos a ver de qué se trata completamente esta palabra. ¿Listo? ¿Podemos continuar, chicas? ¿O me espero tantito? ¿Listo? Vamos pues con lo siguiente. Maestra, como que su internet se trabó. Sí, está fallando. Déjenme fijo. Y eso que tiene todo. ¿Ya se escucha, Ita? Ya, maestra, ya la escuché, gracias. Sí, sí, es que como que se está... Es que está haciendo mucho aire aquí, como desde hace rato está fallando el internet. Está falla y falla por el aire, como que quiere llover. Ay, no. Bueno, mientras está queriendo que llueva, por allá no, ¿verdad? Entonces vamos a ver los tres componentes del saber escribir. El saber escribir es de la ortografía. Cuando les preguntan, a ver, chicas, ¿qué es el saber escribir? Ah, es la ortografía, porque solamente se basa en la escritura, ¿de acuerdo? Cuando le pregunten, ¿y la gramática? Pues la gramática es la correcta, tanto pronunciación como escritura, oral y escrita. Bueno, el primero es el componente gráfico, el uso de procedimientos de representación fonética según determinadas convenciones, como de los signos gráficos del alfabeto, las tildes. ¿Alguien se acuerda qué es la tilde? Es el acento, maestra. A ver. No. Entonces, no sé. Ahí hay una cuestión como en redacción, chicas. La tilde es el signo ortográfico del acento. O sea, la rayita, es el signo ortográfico de la rayita. Y el acento es cómo lo pronuncian, para que tomen eso en cuenta. Cuando le digan, a ver, la acentuación, pues yo te voy a hablar, pero cuando te digan la tilde, la rayita, el signo, ¿ok? Y algunos signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas, individualización de las palabras, disposición del texto en la página, sangrados, espacios, interlíneas, márgenes, etc. Por eso muchas veces a ustedes todavía no les somos muy exigentes, pero va a llegar un momento en que el maestro que les toque en los últimos cuatro va a estar con la ortografía todo lo que da. Y recuerdo que nos decían los maestros, a ver, toda la ortografía completa de todos. La ortografía, ay Dios, pues es la palabra mayúsculas, minúsculas correctamente en el inicio de cada párrafo, el uso de la tilde correctamente, porque a veces ponemos revolución. Aparte, ¿cómo que revolución? No lleva en la O, lleva en la U, perdón, no lleva en la U, lleva en la O. Entonces, cuando somos niños, por eso nos ponen, a ver, te equivocaste, me vas a hacer 50 planas o 50 veces la misma palabra. No sé si les tocó la tortura de las planas, que sean 200, 300, 400, a mí me tocó hasta 500 una vez. 500 una palabra, jamás, nunca se me olvidó. Y era mi apellido, la tilde de mi apellido, Ita. Así con eso, me dijo el maestro. Y es tu apellido, no te... Y yo, se me pasó la tilde. Se póngale la tilde 500 veces y nunca se le va a olvidar. Y jamás se me olvidó. La de 300 era la de revolución con la acento en la O. Y nunca se me olvidó. Dije, ay, mala maestra, lo tiene bien cortita, los tenía bien cortitos. ¿Por qué? Porque es importante, aparte de que habla de tu personalidad. No sé si les ha tocado que por Facebook o algo te mandan una felicitación, un mensaje, y de repente llega, por ejemplo, le voy a decir a la compañera Fernanda, ¿no? A Fernanda le va a poner, hola, iba a decir Fernanda, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Hola del mar? ¿Hola de dónde, no? Entonces, esa parte, chicas, muy importante. Las mayúsculas, las minúsculas, ¿cómo las utilizamos? Ya vamos a terminar, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a terminar antes la clase. Muy bien. La individualización de las palabras se refiere al espacio, como pueden ver en las palabras, cuando nos decían los maestros, a ver, vas a poner tu nombre, Ana,
Y luego le ponen línea pegado. A ver, no, está mal. Tache otra vez. Y todo. No, por favor, planas, no. A ver. Vas a darle este espacio. Y cuando estamos en primaria, de recién cuando aprendemos a escribir, nos ponen que le pongamos una rayita, ¿no se acuerdan? Un guioncito. Y de repente te quitan el guión y te dicen, a ver, por eso nos piden el cuaderno de cuadrícula chica. Vas a poner un cuadrito, espacio de cada nombre. Esa es la individualización de las palabras. Cuando nos enseñan esta parte de no lo pegues todo, sepáralo. La disposición del texto en la página, tu presentación, ahora con las tecnologías, ahora con Word, Excel, PowerPoint, todas esas presentaciones y páginas web que utilizamos para redactar, pues viene esta parte de la disposición de la página. Los sangrías, los interlineados, por eso les digo, interlineado 1.5 o 1.0, texto justificado, tipo de letra, Arial o New Times. Puede utilizar imágenes, utiliza flechas de color. Todo eso, el margen, todo eso es parte de la escritura del saber escribir. El 2, componente gramatical. Ahora nos vamos con lo gramatical. Eso es lo gráfico, todos los signos de puntuación. Y en el gramatical es el dominio de la composición global de oraciones, lo que implica seleccionar clases de categorías gramaticales y combinarlas de acuerdo con reglas sintácticas y semánticas. Es la habilidad para ampliar, reducir y parafrasear grupos sintácticos, para elidir, nominalizar, etc. ¿Qué significa la componente gramatical? Esto que estábamos viendo en la prosodia y lo que vimos en la sintaxis, ¿se acuerdan? Que yo de toda la gama, por ejemplo, artículo, preposición, adjetivo, adjetivo calificativo, predicado, verbo, verboide, conjunciones, preposiciones, toda esa gama que tenemos que se llama categoría gramatical, si gustan buscarlo, hay una tabla que dice categoría gramatical. Tú puedes dentro del componente gramatical, cuando escribas o cuando tú pronuncies, acuérdense que es las dos cosas, las que tú quieras utilizar, pero que tengan una congruencia para parafrasearlo. Por ejemplo, si yo pongo, que le diga, a ver, una oración así mentalmente, bueno, la botella de agua es color azul. Y ya gramaticalmente escogí, a ver, ahora dime qué escogí. La es un artículo, botella, mención sustantivo, es de verbo, azul es un adjetivo calificativo. Y en esta parte del componente gramatical nosotros podemos hacer mil maravillas de composiciones de palabras, acuérdense. Y el número 3, el componente discursivo, que se refiere a un texto completo y no a fragmentos aislados. Este nivel incluye los siguientes planos. Entonces, para el saber escribir correctamente ya vimos los de puntuación, ahora de pronunciación y escritura correcta, de acuerdo a la que es la categoría gramatical, y por último terminamos con lo que es la creación de un texto completo, que tenga congruencia, que tenga lógica, la sintaxis, la semántica, y todo lo que aprendimos durante estas 2 semanas, todo lo vamos a aplicar dentro de un texto. En primera, la adecuación del texto a los factores del contexto. Por eso les pongo aquí, redacten, y de repente les pongo, para la redacción que esté de acuerdo a la contextualización del tema. ¿Qué quiere decir esto, chicas? Que me pueden redactar lo que ustedes gusten con las palabras que sean correctas del tema que estamos viendo en clase. Papel del emisor, representación del destinatario, la finalidad, propiedad que afecta a la selección de la información según la finalidad, al modo de estar inscritos lingüísticamente al emisor y el destinatario en el texto, a la modelización, etc. Por ejemplo, cuando nos ponían, recuerdan que nos ponían a hacer cartas, que decían, vas a poner querido o estimado fulano de tal, 2 puntos, porque va destinado a alguien. Y de repente te ponen a escribir las cartas con un mensaje. De hecho, me tocó también hasta el telegrama todavía. Me acuerdo que vi un telegrama cerca de la escuela, donde había un módulo de telegramas y nos mandaban a hacer telegramas. Y les decían, vas a hacer esta parte del componente discursivo donde vas a escribir un texto breve, porque antes les cobraban palabra por palabra. Entonces, en esta forma también, chicas, de acuerdo a la contextualización, de acuerdo al tema que estés hablando, a quién te dirijas. Siempre les pongo, redacten en tercera persona, no me redacten de yo, tú, él, tercera persona, para que el emisor pueda entender tu actividad o el contexto del que estamos hablando. B, la adscripción del texto en una determinada clase de escrito, el género del texto.
según la tarea comunicativa que se va a cumplir. Esto exige el dominio de determinadas estructuras que se refieren a la organización global del texto. Por ejemplo, el género. Si vas a escribir algo informativo, pues vas a hablar algo de información, palabras informativas. Si vas a hablar sobre, por ejemplo, el que es el texto narrativo, que lo van a ver en redacción, el 4 que sigue. El texto narrativo viene de los cuentos, leyendas, fábulas, historietas, etcétera. Me vas a redactar de acuerdo a lo que estés hablando, de este género, del dramático. Ahora, si vas a hablar sobre dramático, tristeza, llanto, coraje, ira, pues las palabras van a ir de acuerdo a. Y si se fijan, esto lo utilizamos también dentro de las redes sociales, dentro de nuestro WhatsApp, estados de WhatsApp o mensajes, etcétera. Que de repente ponemos un emoji. Sí, ponemos, me encuentro súper feliz y pones una carita de emoji. Y ahí te está dando el género de que tú estás con una alegría. Tu emoción es alegría, felicidad. De repente estoy viendo una película y te preguntan, ¿qué tipo de película es? Ay, es una bien triste que trata sobre de esto y describes la película y el tema nunca se lo das, pero describes la película y de repente dicen, ah, entonces es una dramática. O de soldados te dicen, es que es de guerras y de, no, pues es dramática, todos se van a morir en las guerras. O de algo, ¿verdad? O es una, o la de Scary Movie, ¿no? Y ahora me dicen, es que la de Scary Movie no, pues es de pura comedia, de pura risa. ¿Por qué? Porque te están dando esta parte. Y la tercera es el dominio de los procedimientos para asegurar la cohesión entre las oraciones que forman la secuencia, que son los anafóricos, recurrencias léxicas, pronominaciones, conectores lógicos, etc. La cohesión, yo les decía, en una parte muy importante de la ortografía, la cohesión es el enlace, ¿sí? El enlace es muy importante, se los voy a escribir aquí. El enlace. ¿Qué viene siendo el enlace? Que tengan las ideas coherentes, palabras de unión, que en este caso vienen siendo las palabras enlace, que así le llaman. Van a decir, maestra, es lo mismo. Bueno, así se le llama, palabras enlace o conjunciones. Y ahorita les explico. Las conjunciones, ya les había dicho que la conjunción son I, O, U, A, Ni. Aquí me comí la U, U, A, Ni, entre otras. Mientras que las palabras enlace, chicas, que es cuando dicen, en la redacción, les digo a los chicos, palabras enlace, se los voy a poner así. Por ejemplo, la palabra además, conlleva, puesto que, sin embargo, etcétera. Estos vienen siendo palabras de enlace. Y dentro de los elementos tenemos también el acento, el punto y coma, la unión y la separación de palabras, uso de mayúsculas y minúsculas. Muchas veces cuando ponemos la palabra, además se pone coma o se pone un punto y coma, dependiendo de tu redacción. Entonces, en este punto, la cohesión tiene algo que cuando leemos un texto, un cuento, lo que tú quieras leer, una revista o algo, pues va a aparecer esta parte, que sí te va a dejar como un mensaje al final. Entonces, aquí les voy a poner aquí un mensaje. Un mensaje de algo. Como las fábulas. ¿Qué hacen las fábulas? Y al final nos deja una moraleja, ¿verdad? Moraleja, como el de la tortuga y la liebre. Nunca trates de bla, 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 bla. Y te deja ese conocimiento para que tú puedas entender. Igual cuando leemos un ensayo, un reporte, algo que es de redacción. Yo le digo a los chicos, cuando yo leo un trabajo, yo veo a la persona que me está explicando, que me está dando a entender la temática. Sepa o no sepa del tema, en pocas palabras. Me va a explicar,